Shalom a todos, bienvenidos al canal, soy el Moré Aguen Naharwadi. Vamos a estar hablando hoy acerca de algo que es una realidad en nuestras vidas. Y en realidad no hay mucho que nosotros podamos hacer al respecto. No se nos ha pedido nuestra opinión, simple y sencillamente vivir para que este planeta se convierta en forma global, y no estoy hablando nada más de los países industrializados, estoy hablando de todos los países de la Tierra. Génesis capítulo 19 nos cuenta la historia de los dos ángeles de la muerte. Y quiero que entiendan que Yahweh tiene medidas en la escala de la iniquidad. Cuando las medidas llegan a cierto nivel, o cuando la iniquidad llega a cierta medida, entonces Yahweh actúa. A veces algunas personas no conocen o no entienden que Yahweh actuó en el caso de Sodoma, en el diluvio, para destrucción, para que la salvación no quedara exterminada en la tierra, para que todos tuviésemos esperanza. Yahweh tuvo que intervenir, extraer la parte podrida para que de alguna manera la manzana durara un poquito más de tiempo. Y estos dos ángeles de la muerte venían con una misión específica. El verbo que se utiliza para mencionar a estos ángeles visitadores allí en el libro de Ezequiel es la palabra pecuda, que quiere decir ángel de la muerte, ángel exterminador o destructor o verdugo o visitador, dependiendo de la forma en que tú lo quieras ver. Estos son la versión ninja de los ángeles, son los ángeles expertos en destruir, son ángeles que son expertos en pelear. Y a la ciudad de Sodoma y Gomorra vinieron dos de estos ángeles, venían con la misión de destruir esta ciudad. Y en el camino hacia Sodoma nosotros ya sabemos lo que pasó. Sabemos que Abraham vio que estos personajes se acercaban a su casa y le pidió que entraran a su casa, y cuando aceptaron la hospitalidad, Abraham les dio de comer, y mientras estaban comiendo levantaron la mirada después de haber conversado, qué sé yo, algunas cosas referentes a los descendientes de Abraham y las cosas que nosotros conocemos. Miraron hacia Sodoma, y cuando miran hacia Sodoma comienzan a caminar hacia allá, y Abraham los acompañaba, y ahí toda la historia que nosotros conocemos. Entonces le dice que voy a ir a Sodoma porque el clamor de Sodoma, el pecado es tan grande que voy a ir a Sodoma para ver si ya Sodoma llegó o consumó esta maldad. Y si es que es así, entonces lo voy a saber y obviamente lo voy a destruir. Y cuando dice esto, Abraham comienza a interceder por los habitantes de Sodoma. ¿Y por qué le interesaban los habitantes de Sodoma? Porque su sobrino había escogido la ciudad de la llanura. Y en el momento en que habían tenido que dividirse allá arriba en un monte, Abraham le había dicho: la tierra está delante de ti, si tú te vas a la derecha yo me voy a la izquierda, y si tú te vas a la izquierda yo me iré a la derecha. Escoge hacia dónde quieres ir. Y Lot extendió su mirada y vio las ciudades de la llanura, y vio que la llanura era próspera, y dijo: yo escojo ese lugar. Aun cuando Abraham le dijo: pero mira, ahí están esas ciudades. Parecía ser que a Lot no le interesaban mucho esas ciudades. Su pensamiento estaba en otro tipo de cosas. La Biblia nos dice que Sodoma era una ciudad especial. Los hombres de Sodoma eran muy malos y eran perversos y pecadores contra Yahweh. Ahora, si hubiera 10 justos en Sodoma, y Yahweh le dice: mira, si hay 10 justos en Sodoma, no la voy a destruir por amor a los 10. Cuando los dos ángeles visitadores, esos ángeles de la muerte, llegan a la ciudad de Sodoma, se encuentran, para empezar, con la poca hospitalidad de los habitantes de Sodoma. Nadie salió a recibirlos, así que Lot se fue a la puerta, y allí en la puerta de la ciudad se encuentra con estos ángeles visitadores. Cuando los ve entrando en la ciudad, mira, yo no sé, lo cierto es que Lot los invitó a pasar a su casa y le rogó mucho, porque dice la escritura que los ángeles le dijeron: no, nos vamos a quedar en la plaza, ahí vamos a quedarnos la noche. Evidentemente a los ángeles les interesaba pasar en la plaza porque querían ver lo que pasaba en la ciudad, pero él le dice: no, en la plaza no, vengan a mi casa. Y dice la escritura que les rogó mucho, que después los ángeles aceptan y van a su casa. Y cuando llegan a la casa de Lot, Lot prepara un banquete, y dentro del banquete estaban panes sin levadura, o sea que les hizo tortillas de harina, porque la Biblia dice que les hizo panes ácimos. Entonces, una vez que estaban comiendo, regocijándose, ocurre lo que tenía que ocurrir. Dice la escritura que se levantaron todos los habitantes de Sodoma. Yo no sé cuántos habitantes serían, pero varios cientos de habitantes de la ciudad, tal vez ya miles de habitantes. Ahora, cuántos eran no lo sabemos, pero dice la escritura que desde el más viejo hasta el más joven se levantaron y vinieron a la casa de Lot y tocaron la puerta. Y cuando tocaron la puerta, Lot escuchó a los hombres de la ciudad diciendo: esos hombres que tú trajiste están bien guapos, sácalos porque los vamos a conocer. Querían violar a esos ángeles.
a los que son capaces de destruir, los verdugos, ángeles que tienen el poder de matar. Mira, uno solo de ellos mató 185.000, no personas normales, sino que militares, los mató en una sola noche, y ahí había dos, así que no era cualquier cosa esos dos ángeles. Seguramente todos los demonios que vivían en Sodoma se escondieron en el cerro, por ahí en algún lugar escondidos de estos dos ángeles de la muerte, pero estos hombres estaban ciegos que vinieron a tratar de violar a estos representantes de Yahweh. Se puede ver muy claramente la situación enferma que ya tenía el mismo Lot, ya estaba infectado, estaba corroído, estaba corrompido. La escritura dice que le dijo: varones hermanos, no hagan este grande mal, porque estos hombres han venido a mi casa. Y mientras estaba discutiendo con ellos, los hombres estaban dispuestos a hacerle el mal y dicen: miren, les voy a dar a mis hijas, hagan con ellas lo que ustedes quieran, con tal que no toquen a estos hombres. Y eran vírgenes aparte. Mira la situación tan enferma. Lo cierto es que los habitantes no quisieron. Dijeron: ¿quién te ha puesto a ti por juez sobre nosotros? ¿Quién eres para andarnos dando clases de moral? Ahora te vamos a hacer a ti peor que a ellos. Así que entonces tomaron a Lot y ya estaban a punto de forzar al pobre Lot, cuando entonces los ángeles entran en acción, estirando sus manos. Yo quiero que ustedes comprendan que ya estaban tomando a Lot. Estos ángeles tuvieron que entrar a la fuerza entre el grupo, otra vez empujando a varios por ahí. Tomaron a Lot, lo volvieron a meter a la casa, cerraron la puerta y dice la escritura que a todos los que estaban allí los hirieron con ceguera. O sea, los dejaron ciegos de una. Estate quieto. ¿Qué hicieron los ciegos? ¿Salieron huyendo porque los tocaron? No. Dice la escritura que todavía andaban con las manos buscando la puerta porque todavía querían cometer la iniquidad que querían hacer. Y mientras estaban en esos asuntos, los ángeles le piden a Lot: saca a todos los que están aquí porque hemos sido enviados para destruir este lugar. Los vamos a destruir ya insofacto, así que sal tú con toda tu familia. Finalmente dice la escritura que Lot se tardaba demasiado en salir. Y cuando los ángeles se dieron cuenta que se tardaba mucho, ellos mismos fueron y los tomaron de las manos y los sacaron de la ciudad, así como que prácticamente a jalones. Y cuando los iban sacando de la ciudad, les hicieron una advertencia a Lot y a sus hijas y a su esposa: corran al monte y no miren hacia atrás. Y entonces Lot les dijo: mira, si voy al monte, me voy a morir en el monte. ¿Qué situación, hermano, de Lot de llegar a pensar que se iba a morir en el monte? ¿Qué situación? Él había vivido en el monte toda su vida y ahora parecía ser que no podía vivir fuera de las murallas de una ciudad. Le dice: me voy a morir, mira, hay una ciudad pequeña, se llamaba Zoar. Si me dejas entrar en esa ciudad, voy a vivir. Y los ángeles miran esa ciudad, Zoar, seguramente Zoar también estaba en la lista, y dijeron: mira, nada más por amor a ti, te vamos a dejar entrar en esa ciudad. Pero no vuelvas atrás, no mires atrás. Así que este hombre toma a sus dos hijas sin nada de lo que tenía, todas sus propiedades, todas sus casas, los carros de caballo, todos sus caballos, su ganado, todas sus ovejas, todo el dinero, todo el oro, todo lo que había trabajado durante toda su vida, se quedó en Sodoma. Y cuando iban corriendo hacia Zoar, la ira de Yahweh cae sobre Sodoma y fuego del cielo consume la ciudad por completo. Y todos conocemos la historia. La esposa de Lot mira hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Y el resto de la triste historia de Lot tú lo puedes encontrar en ese capítulo, donde hay una situación igual de perversa o peor. Hasta da vergüenza mencionarla, pero ahí está. Lo cierto es que el destino de los habitantes de Sodoma quedó grabado en la historia para siempre. ¿Acaso no suceden cosas a nuestro alrededor que nos revelan los peligros que acosan nuestra senda? Por doquiera se ve la ruina de la humanidad, familiares desintegrados, familias deshechas. Tú y yo estamos siendo arrastrados hacia Babilonia. Desgraciadamente los medios masivos de comunicación han convertido este planeta y en cualquier parte donde vayas te lo vas a encontrar. Pero sí podemos tomar decisiones en apartarnos y mantener nuestras mentes limpias, en mantener nuestros corazones intactos. Podemos ser protegidos por el poder de Yahweh y la fe en su palabra. Lot eligió a Sodoma para que fuera su hogar. ¿Por qué? Querido hermano, ¿qué es lo que tú tienes en tu mente? Bueno, déjame decirte que la mente de la sociedad en Estados Unidos está vivir cómodamente. Y déjame decirte que eso no debe ser lo primero en tu vida. Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Yahweh. Cuando tú no tienes a Yahweh en tus planes, estás al borde de cometer errores garrafales en tu vida. Queridos hermanos, si Yahweh no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y de eso es lo que te estoy hablando, porque tú puedes pensar, porque estás en un lugar chiquito, ahí no te va a alcanzar. Ahí no te va a alcanzar Babilonia. Pero no es cuestión de un lugar chico o un lugar grande. En nuestros días es un lugar según lo que tú has propuesto en tu corazón. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y ese es el problema.
Babilonia no es una sola ciudad, es toda la civilización en la cual nos encontramos en el tiempo del fin. Y Babilonia está conformando todo lo que está aquí, y Babilonia se quiere convertir en Sodoma y Gomorra. Veamos lo que te estoy tratando de decir. Estaban corrompidos en conversaciones profanas. ¿Cómo era la situación? Herían diariamente los oídos de Lot y su familia, y su alma justa era afligida por la violencia y crimen. Ustedes han visto violencia y crimen, malas palabras. Fíjense cómo está la situación. Estamos hablando de una sociedad transformada a un nivel en el que de veras no podemos tolerar. Romanos capítulo 1, ¿cómo era la sociedad en Roma? Esa sociedad romana es una sociedad que tú la puedes encontrar hoy en día también. La puedes encontrar perversa, dice el del 18 al 32, porque manifiesta, dice el apóstol Pablo, es la ira de Yahweh, del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene la verdad con injusticia. Lo que de Yahweh se conoce a ellos ha sido manifiesto, porque Yahweh se lo manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterna potencia, su divinidad, se dejan ver desde la creación del mundo y han sido entendidas por las cosas que son hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, los milagros que ocurren todos los días deberían ser suficientes para hacer que los seres humanos tuvieran respeto por un Elohim. El hecho de que tú no puedas hacer una manzana debería hacernos pensar que hay un poder sobrenatural que puede crear la comida que te comes. El hecho de que estás respirando un aire y puedas observar cómo existe una atmósfera debería hacerte temer de un poder sobrenatural que ha creado un lugar en el cual tú puedes respirar. El hecho de contemplar la naturaleza no debería bastar para hacernos temer de la existencia de un Elohim, un poder sobrenatural. Pero las cosas de este mundo, la televisión, los medios masivos de comunicación, hacen que la gente se olvide de Yahweh. Y la mirada se pone tanto en las cosas de este mundo que los seres humanos ya dejan de lado al Elohim creador. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Porque habiendo conocido a Yahweh no le glorificaron como Elohim, ni le dieron gracia, se envanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciendo ser sabios, se hicieron fatuos y trocaron la gloria de Yahweh de aves, de animales de 4 pies, de serpiente, por lo cual también Yahweh los entregó en inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de suerte que se contaminaron sus cuerpos entre ellos mismos, mudaron la verdad de Yahweh en mentira, honrando y sirviendo a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Yahweh los entregó a afectos vergonzosos. O sea, ellos aman cosas que son vergonzosas, aún mudaron el uso natural contra uno que es contra la naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de sus mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefastas hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa que ha convenido a su extravío. Y como a ellos no les ha parecido a tener a Yahweh en sus corazones, Yahweh los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Yahweh, soberbios, antiguos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Yahweh, que los que hacen tales cosas que dice el apóstol Pablo son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también consienten y aplauden a los que las practican. Esa sociedad tú la escuchas y hoy en día te pareciera ver que la estás contemplando. Y la palabra de Yahweh deja muy claro, no van a heredar el reino de Yahweh. Se van a perder, van a ser destruidos. Tú y yo estamos viviendo ya en medio de una sociedad que ya bajo la palabra de Yahweh está siendo condenada. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que tú y yo también nos estamos contaminando con ello. Muchas veces nosotros hacemos planes en este mundo pensando solamente en nosotros. Que nuestros hijos vean la televisión todo lo que quieran. Como resultado de esto, ellos comienzan a ver y comienzan a hablar de niños que tienen deficiencia de atención, que no tienen suficiente educación. Y yo te voy a decir un mal mayor. Se ha demostrado que los muchachos que debieran de madurar a los 21 años han retrasado su maduración hasta los 30 años. Es decir, un joven de 30 años hoy es tan maduro como era un joven de 21 años hace 30 años. Hace 30 años, un muchacho a los 21 años ya era un hombre maduro. Y ahora los muchachos de 20 años, tú los ves y no sirven ni siquiera para ser mandados. Tienen un nivel de madurez comparable a un niño de 12 o 13 años. ¿Cómo ocurrió todo esto?
Desgraciadamente, el sistema en el cual nosotros nos encontramos ha causado un daño muy irreparable a la sociedad. ¿Y por qué digo que es irreparable? Porque si ustedes se dan cuenta cuál es la edad adecuada para tener hijos, ustedes se van a dar cuenta que después de 35 años ya está fuera de la edad de tener hijos. Y si los muchachos no alcanzan la madurez hasta los 30, si tienen sus hijos antes de los 30, son inmaduros para poder criarlos. Y si alcanzan su madurez hasta los 30, entonces tienen 5 años para poder tener hijos. ¿Y qué van a hacer? Van a empezar a criar a sus hijos en la época que ya no tienen la fuerza de la juventud. Es un daño irreparable a la sociedad. Nosotros tenemos que enfrentar estas desgracias de la sociedad delante de nosotros y no hay nada que podamos hacer. Y lo vamos a ir cosechando. Y en la medida que vamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que los medios masivos de comunicación, tú vas a encontrar bombardeo constante para que los niños acepten el estilo de vida, para que los niños sean esclavos de la pornografía. El cine, la prensa, los medios masivos de comunicación tienen el objetivo, es el proyecto de Satanás de convertir a la sociedad en Babilonia. Y tú y yo no podemos hacer nada más que enfrentarnos a esta sociedad. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y las demás cosas vendrán añadidas. Tal vez nosotros se nos está olvidando, para empezar, que todas las cosas que tenemos en este mundo, la casa que tenemos, el carro que tenemos, la ropa que tenemos, va a ser destruido por el fuego. Todo lo demás, ni siquiera la ropa que traes puesta te la vas a llevar, todo eso va a quedar en este planeta. Y me temo que muchas veces el pueblo de Yahweh estén pensando más bien en las cosas terrenas que en las cosas que son eternas. Las cosas que son eternas son tus hijos. Ellos son los que van a poder vivir para siempre. A ellos son los que se les invita a vivir para siempre. El carro, la motocicleta, la casa, la cobija, todo eso va a ser quemado juntamente con las cosas de Babilonia. Cuando Lot decidió entrar a Sodoma y Gomorra, nunca pensó que iba a terminar sus últimos días viviendo en el monte, en una cueva, porque así realmente fue como terminó. Lo sacrificó todo. Porque sucede que las personas que hacían ese tipo de sacrificios prosperaban en los negocios en este planeta. Las personas que habían ofrecido hijos a Moloch tenían mejor casa, tenían mejor dinero, tenían mejores tierras que la gran mayoría de los seres humanos. Así que el culto a ofrecer los hijos a Moloch se volvió muy popular. Cuando a alguien le va bien, los demás lo quieren imitar. Ofrecer un hijo a Moloch, ponerlo y quemarlo, ofrecerlo a un demonio, les daba por resultado una prosperidad terrenal que todos querían tener. ¿Cómo lo hiciste para tener todo ese dinero? ¿Cómo lo hiciste para tener esa casa? ¿Cómo lo hiciste para tener todo eso? Ah, es que yo ofrecí un hijo a Moloch. Y ese niño era el héroe familiar porque gracias a él todos tenían comida en casa. Y a ti y a mí nos parece algo horrible todo eso. Pero ¿qué está haciendo una mamá y un papá que dejan a sus hijos en manos de una guardería? ¿Para qué? Para trabajar más, poder tener más dinero para comprar otra casa, mejor carro, mejor ropa. Y los hijos, que los críe el demonio. Ay, bueno, es que el demonio no es, pero no eres tú. No son tus valores, no es lo que tú crees, no es exactamente ofrecer los hijos a Moloch. Tú me dirás, ay, pero yo no los estoy matando. Ah, ¿tú crees? Ofrecer a tus hijos a Moloch es una cosa común el día de hoy. Ahora hablemos de la sociedad. ¿Cómo es que se aceptó el homosexual? Me doy cuenta que la aceptación del homosexual es algo del siglo XX. O sea, esto es de ahora, esto es del siglo XX. Es totalmente diferente a la sociedad de 6.000 años atrás. Exceptuando Roma y exceptuando Sodoma y Gomorra. De aquí a 9 años, el 100% de la sociedad del mundo va a estar a favor del estilo de vida homosexual. Nos vamos a morir en esta sociedad, vamos ya a estar un poquito viejitos, y la sociedad que viene atrás de nosotros no lo va a ver tan mal, y la que viene después simple y sencillamente no lo va a ver ningún problema en esto. El libro de Ezequiel nos dice cuáles eran las causas que llevaron a Sodoma y Gomorra a esa depravación moral. ¿Tienen tus hijos demasiado tiempo libre? ¿Cómo fue que Sodoma llegó a ser lo que llegó a ser? Soberbia, demasiado pan y demasiado tiempo libre. Esas son las recetas para la inmoralidad. La esposa de Lot no le interesaban las cosas de Yahweh. El deseo de un hijo de Yahweh es el cielo, es vivir en el cielo. El deseo de alguien que no es hijo de Yahweh es vivir bien en este mundo. Y si te das cuenta, esas cosas son opuestas. Son dos cosas muy opuestas. Nadie puede servir a dos señores. Esto es algo que va a ocurrir finalmente. Ahora, hay otra historia que se encuentra en Jueces capítulo 19.
Cuando tú miras esta historia, te vas a encontrar con una de las peores historias de las Escrituras, porque es algo muy terrible, es una historia abominable. Nos cuenta la historia de un levita que estaba casado con una concubina. Recuerden que en esa época, tener varias esposas, una concubina no necesariamente era un amante, sino que era una esposa de menor categoría para la mente de los judíos. No tenía el nivel de una segunda esposa, sino que era otra mujer que no tenía muchos de los derechos, no iba a heredar muchas cosas de las que tenía. La Escritura nos dice que esta mujer le fue infiel a este levita, y como resultado, obviamente abandonó al levita teniendo miedo que el levita tomara represalias contra ella. Entonces esta mujer se fue a vivir a la casa de su padre. El levita fue a buscarla. Aparentemente el levita la quería, y fue y la buscó, y dice la Escritura que la encontró en la casa de su padre y la habló al corazón, y le habló amablemente y la convenció de que regresara con él. Y cuando la convenció de que regresara con él, el padre, que estaba feliz de que hubiera una reconciliación entre su hija y el levita, les pidió que se quedaran en casa ese día. Así que tuvieron fiesta ese día, el segundo día, otra vez, y llegó el tercer día. Y les volvió a rogar nuevamente bajo diferentes excusas que se quedaran en casa. Y cuando ya eran 3 días y ya pasado el mediodía, el levita dijo: mira, no me vas a hacer lo mismo, ya me has detenido 3 días, este día no me la haces, mejor me voy de una vez. Así que tomó a la mujer, a su concubina, y se dirigieron hacia su casa. Iban hacia Silo, y cuando el levita iba con su concubina, estaba el sol cayendo, era la tarde, les quedaba poco tiempo para llegar. Y dice la Escritura que estaban cerca de la ciudad de Jebus. La ciudad de Jebus es la ciudad que más adelante sería Jerusalén hoy, pero en ese tiempo Jebus era una ciudad habitada por paganos, era habitada por cananeos. Todavía no era una ciudad del pueblo de Yahweh, era una ciudad pagana. Y el levita, como ya se les estaba poniendo el sol, el siervo que venía con él le dijo: Señor, vamos a llegar allá a Jebus antes que se nos ponga el sol. Si nos agarra aquí la noche es muy peligroso. Quedarse en el monte en esa época era muy peligroso. Así que decidieron entrar a la ciudad de Jebus, y el levita le dijo: mira, yo no voy a entrar a esa ciudad porque es una ciudad pagana, y esos que están ahí no temen a Yahweh. Voy a buscar una ciudad donde teman a Yahweh. Y mira, vamos a leer específicamente el Pasuk 12, y es terrible ese versículo. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel. ¿Que no van a ir a dónde? A ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel. Así que vamos a ir hasta Gabá. Versículo 13. Lleguémonos a uno de sus lugares para tener la noche en Gabá. ¿Por qué querían ir a Gabá? Porque era de los hijos de Yahweh. ¿Por qué no quisieron quedarse en Jebú? Porque no eran de los hijos de Yahweh. Y esa es la parte triste de la historia, que cuando llegaron a Gabá, los habitantes de Gabá eran peores que los de cualquier otra ciudad. Satanás tiene el plan maestro de convertirlo a esta sociedad en Sodoma y Gomorra. Lo está haciendo a través de la destrucción de la familia. Ya vimos que intenta dividir el núcleo familiar y se puso en peligro la vida de los niños, de los seres humanos, y como resultado, el futuro de nuestra sociedad está siendo contaminado y está siendo llevado lentamente a convertirse en Babilonia. Posiblemente en menos de 9 años, nuestra sociedad, a través de los medios masivos de comunicación, a través de todas las cosas que encontramos en esta Babilonia, en este tiempo del fin, sea una sociedad similar a la sociedad de Sodoma y Gomorra. Yo no quiero que eso ocurra. Yo quiero que nuestros hijos sepan exactamente qué creemos y por qué lo creemos. Y es bien importante que nosotros establezcamos por qué nosotros somos diferentes. Para empezar, hermanos, a diferencia de la gran mayoría de los seres humanos, nosotros como seguidores del Mashiach creemos lo que dice Salmo 19:105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros no guiamos nuestras vidas por lo que quiero, por lo que siento, por lo que pienso, sino lo guiamos por lo que está escrito aquí en este santo libro. Esto es lo que nos hace diferentes del mundo. Creemos que aquí en este libro está expresada la voluntad del que nos creó. Los santos hombres de Yahweh hablaron inspirados por Yahweh, y este libro nos enseña, para empezar, es la forma en que Yahweh nos hizo. Hay 2 libros, el primero la naturaleza y el segundo es la palabra de Yahweh. Curiosamente, los 2 están de acuerdo en cuanto al asunto de los. Y es bien importante que nuestros hijos sepan lo que nosotros creemos. La Biblia dice que Yahweh nos hizo hombre y mujer, varón y hembra. No dice que hizo un varón y un varón. No dice que hizo una hembra y una hembra. Yahweh hizo un varón y una hembra. Y todo lo que hay en el mundo de la naturaleza, estoy hablando de todo lo que existe en este planeta, se reproduce a través de un varón y una hembra. No hay reproducción en la naturaleza. La reproducción significa continuidad de la vida.
y del sistema de vida. Nuestro planeta es un planeta establecido bajo leyes naturales. Y las leyes naturales hacen ecosistemas, y los ecosistemas hablan de especies que son interdependientes de otras especies. Eso quiere decir que para continuar existiendo una especie requiere que otra especie también exista. Para que las especies existan se requiere heterosexualidad. La heterosexualidad produce descendientes y los descendientes significan continuidad de la vida. Por lo tanto, la naturaleza me enseña que para que la vida exista tiene que existir la heterosexualidad. Si todo el universo terrestre, si todo lo que tiene que ver con la naturaleza terrena fuera homosexual, no existiría la vida. Una mujer y una mujer no pueden tener hijos. Si no hubiera un hombre y una mujer que tuvieran un hijo, no habría hijos. Los hijos no vienen de hombre a hombre y mujer a mujer, vienen de hombre y mujer. Esto quiere decir que el Creador nos hizo hombre y mujer. Y todos los insectos y todos los peces y todos los animales y las aves son de esa manera. Varón y hembra. Yahweh los creó así. Así fueron hechos. Así fueron establecidos. ¿En qué forma la homosexualidad es contra la naturaleza? Vamos a ponerlo de la manera más terrible. Si todos los insectos fueran homosexuales y todos los peces fueran homosexuales y todas las aves fueran homosexuales y los hombres fuéramos homosexuales, no habría descendientes. Al acabarse una especie, los descendientes de esa especie contribuyen a la vida de otra especie y la otra especie se vería amenazada y automáticamente dejaría de existir. Y al dejar de existir las especies, dejan de existir los ecosistemas. Y al dejar de existir los ecosistemas, dejan de existir la vida. Por lo tanto, la homosexualidad es contra la naturaleza, lo quieran aceptar o no. Ahora, yo sé que cualquier predicador, sea pastor, roe, moré, miembro de iglesia, que predica lo que yo les voy a enseñar, se considera una persona que odia o que empieza a recibir amenazas y que es vetado en diferentes países. Así que solamente les voy a presentar cuáles son los puntos de vista de la palabra de Yahweh y lo que creemos como ministerio, y con el puro sentido común y especialmente con lo que está escrito. No puedo usar la Biblia para amparar el sistema de vida homosexual, porque es imposible. Hay algunas personas que tratan de usar la Biblia y explicar que no, mira, si nos basamos en este libro te va a decir que está mal, así de simple, pero vamos a hablar en términos generales. La palabra de Yahweh me enseña que Yahweh hizo al hombre para casarse con una mujer. Génesis 2:24 nos presenta el único versículo que define lo que es el matrimonio. Si usted le pregunta a la Biblia qué cosa es matrimonio, la única definición bíblica de matrimonio se encuentra en Génesis 2:24 y la definición del versículo es: por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. A través de 6.000 años la definición de matrimonio ha sido esa: la unión entre un hombre y una mujer, y serán una sola carne. Esa ha sido la definición de matrimonio a través de 6.000 años. En todos los países de la tierra, sean cristianos o no, sean musulmanes, judíos, lean la Biblia o no lo lean, la definición de 6.000 años de historia ha sido la unión entre un hombre y una mujer. Ahora quieren que se redefina la definición de matrimonio. Y eso es, para empezar, meterte en los derechos de la sociedad. Tu derecho termina donde empieza mi derecho. Como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. A través de 6.000 años de historia, la definición de matrimonio ha sido: matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Ahora ellos quieren cambiar la definición de matrimonio pasando sobre mis derechos. Y de la definición bíblica no podemos borrar lo que la Escritura dice. La Escritura ya lo estableció, así de simple. Entonces, automáticamente lo que yo le recomiendo a una persona homosexual: consíganse otro nombre, otro término, porque el de matrimonio ya está ocupado. Ahora, si quieres unirte legalmente con otra persona y le quieres llamar matrimonio, no se puede. Cámbiale el nombre, ponle otra cosa. Inventen un nombre que defina la unión legal entre un hombre y una mujer y una mujer. Pero no le llames matrimonio, porque ese término ya está ocupado y no entra dentro de lo que tú quieres hacer. Entonces, lo que los gobiernos quieren hacer es injusto al utilizar una palabra que ya tiene un símbolo o un significado y tratar de redefinirla. Es injusto con la historia y es injusto con las personas que la entendemos de esta manera. Entonces, esa es la definición bíblica. Estamos hablando de un atentado, un ataque contra la familia. Por supuesto que es un ataque contra la familia. Ya les expliqué cómo esto va en contra del poder procrear. Los homosexuales entonces comienzan a decir que se puede adoptar. No pueden tener hijos, que adopten, pero los hijos no son de ellos. Ese niño que están adoptando viene de un hombre y una mujer. Durante 6.000 años, al homosexual se le consideró una enfermedad mental. Estamos hablando de que hasta 1973 se decidió sacar de las enfermedades mentales la que se conocía como el trastorno del género.
Un trastorno, para que ustedes entiendan, quiere decir, las enfermedades mentales o trastornos psicológicos son alteraciones de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, consideradas como anormales con respecto al grupo social de referencia del cual proviene el individuo. Se puede tratar de alteraciones en el razonamiento, el comportamiento y la facultad de reconocer la realidad o de adaptarse a las condiciones de vida. Esto es la definición de la palabra trastorno. Eso es un trastorno. Durante 6.000 años, a una persona que éramos se le consideraba una persona con alteraciones en sus procesos cognitivos y afectivos de su desarrollo. O sea, habían tenido problemas en el desarrollo normal, tenían alteraciones de su razonamiento, su comportamiento y la facultad de reconocer su realidad o de adaptarse a las condiciones de su vida. Esto fue durante 6.000 años la definición de lo que es una persona homosexual. Pero entonces comenzaron las presiones políticas de las personas que son homosexuales. Nuestra sociedad comenzó a atacar y los grupos políticos lograron, a través de presión política no científica, nada tuvo que ver la ciencia, que se retirara de todos los manuales de psiquiatría o de asuntos de psicología, psicoterapeuta, lo que tú le quieras llamar, fueron retirados el término de trastorno de 1973. Es ilegal para un psicoterapeuta o un psiquiatra tratar a un como un trastornado mental. Ahora quiero que entiendan, esto no fue hecho porque se haya probado científicamente. Fue hecho por presiones políticas, para que tú lo entiendas. Vamos a suponer que los esquizofrénicos, que es una persona que tiene un trastorno mental, una persona esquizofrénica, se cansa de que los consideren trastornados mentales. Entonces, por lo tanto, empiezan a hacer una campaña política grande y consiguen una gran cantidad de esquizofrénicos que tienen mucho dinero y una gran cantidad de artistas que son esquizofrénicos que comienzan a presionar a la sociedad, y llega el momento en el que por presiones los psiquiatras dicen: ya no me molestes, voy a quitar el término, de ahora en adelante los esquizofrénicos ya no son trastornados, y a partir de ese momento los esquizofrénicos son llamados personas normales, cuando en realidad todos sabemos que están enfermos. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con los homosexuales. La homosexualidad fue declarada un asunto normal cuando todos sabemos que no lo es. Aunque los homosexuales digan que no es un trastorno mental, la homosexualidad es un trastorno mental. No se ha probado científicamente de que no sea, por lo tanto continúa siendo. ¿Cuáles eran los conceptos básicos de la homosexualidad antes de 1973? Te los voy a presentar. Estos conceptos eran conceptos hasta 1973 que se consideraba una homosexualidad, antes de que vinieran las presiones políticas a retirar el término de trastorno del género. Vamos a decirlo del libro de las enfermedades mentales. Dice así: según los terapeutas especializados, la mejor interpretación de la homosexualidad es la que la considera una neurosis emocional. La persona tiene un problema. No se nace homosexual. Y quiero que lo tengan bien claro, no se nace de esa manera. Entonces surge la pregunta: More, mi niño de lo que no conozco es así, mis hijos crecieron así, yo desde que me acuerdo soy así. Bueno, déjame decirte algo del mundo en que vivimos. Hermanos, lo primero que hicieron fue quitarle los hijos a la familia, desintegrar el círculo familiar, sacaron a las mamás de la casa. Tomaron a las madres cuya principal responsabilidad tienen pecho y llevan al niño por 9 meses en el vientre, lo cual quiere decir que el niño va a estar pegado ¿a quién? A la madre. La madre le va a dar de comer, por favor. Eso es lo que la naturaleza nos enseña. Le quitaron a la madre a los niños y la pusieron a trabajar. Como resultado, alguien tenía que cuidar de los niños. ¿Quién? La sociedad. Entonces lo pusieron en una guardería con una niñera o un niñero, lo pusieron con quién sabe quién porque querían tener dinero. Ahora, ¿qué pasó con esos niños? Esos niños cayeron en manos gente que quiere Babilonia. Y te voy a decir lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que va a llegar una persona perversa, un hijo de Satanás. Lo que quiere hacer es formar una sociedad que sea como Babilonia. ¿Y qué hace? Agarra un niño que está en una guardería, que lo está cuidando, y es un hombre que agarra un bebé. Vamos a poner un ejemplo: un niño menor de 5 años, un niño que tenga 3 años, 2 años. Así que en algún momento ese hombre se acerca, le empieza a acariciar sus partecitas. Pero él va a ver su cara y va a ver que tiene el bigote. Entonces todos los niños son esponjas. El resultado es que ese niño va a crecer con un trauma. Ese niño va a creer y va a crecer con la idea de que él sintió placer a manos de una persona de su mismo género. Desde que me acuerdo soy así. Y queridos hermanos, bienvenidos a Babilonia.
Eso es precisamente lo que te estoy diciendo. Lo mismo ocurre con las niñas y en todos los niveles. Ahora, si tengo un padre que no se relaciona conmigo, si tengo una sociedad, si me encuentro en una escuela con tal y tal situaciones, si por desgracia de la vida me encuentro con pedrastras o con personas que tienen la mente torcida o con niños que tienen la mente desviada y con un mundo que me bombardea a través de la pornografía y a través del satanismo y me bombardea con un montón de información equivocada, el resultado es un niño con un trastorno del género. Así es como funciona el mundo, pero no se nace homosexual. La homosexualidad es un desorden emocional que tiene terapia y por lo tanto tiene sanación. Ahora, lo siguiente que podemos establecer que el deseo es el resultado de heridas no sanadas en la niñez y tienen solución. Y lo único que le dice la sociedad, hoy sal del closet, acéptate como eres. Y entonces ahora ese niño tiene que vivir con esos traumas no superados y tiene que ser feliz así como es. El resultado es curar la homosexualidad. Puede ser un proceso largo y doloroso. Ahora este es un problema porque los homosexuales vienen de todos los estratos sociales. Muchos de los homosexuales son muy pobres. Es un proceso muy largo y requieren de un psicoterapeuta, requieren de un psiquiatra, requieren ayuda externa, requieren una persona que lo ayude a encontrarse con sí mismo, pero esa persona no se lo va a dar gratis, esa persona tiene que vivir de algo. Generalmente no pueden estar pagando a alguna persona que le ayude a superar sus traumas. Ahora, es un proceso largo y doloroso, podemos agregar, es un proceso costoso. ¿Cuál es la solución de la sociedad? Pues inventemos un programa en el que ellos puedan vivir más o menos felices y pueden estar viviendo con su homosexualidad. Ahora, la terapia reparativa es un medio ampliamente reconocido y comprobado para sanar la homosexualidad. Y luego están los libros hasta 1973, después de eso fue sacado, no porque se haya comprobado científicamente, sino por presiones políticas. Ya se los expliqué, pero no porque lo hayan sacado sigue siendo una realidad. La realidad es que todo homosexual tiene instintos heterosexuales que suelen ser bloqueados por su convencimiento homosexual. Como resultado, ese homosexual va realmente a ser infeliz toda su vida. La sociedad ya no los ayuda a cambiar. Ahora los psiquiatras ni siquiera pueden tratarlos como enfermos o pena de recibir cualquier pena de sanción porque no lo pueden hacer porque ya dijeron que no es una enfermedad mental. Automáticamente no lo pueden hacer y aún es así porque se sacó de las enfermedades mentales o de los trastornos mentales, no porque se haya comprobado científicamente, sino por presiones políticas, que es una cosa muy distinta. Sigue siendo un trastorno y ya no se puede tratar legalmente ese trastorno. Como resultado tenemos un problema y las personas que tienen ese problema no se les puede ayudar porque la solución que escogió la sociedad fue tienes que vivir de esa manera. Hay algunas citas de las cuales son personas autorizadas. Jeff Satinover, que escribió el libro La homosexualidad y la política de la verdad, dijo la desclasificación de la homosexualidad como trastorno en los manuales de salud fue resultado exclusivo de la presión política. Eso no tuvo nada que ver con que lo hayan comprobado, lo sacaron por política, pero sigue siendo una enfermedad de los grupos activistas gay y no como resultado de la investigación científica, o sea, sigue siendo una enfermedad mental. El doctor Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano, director del National Institute de Salud de Estados Unidos, ha dicho, no existe ningún gen homosexual. No existe. Esto no es verdad. Esto de que hay un gen, de que así nací, eso es una vil mentira. Las personas nacen con atracciones al sexo opuesto. Eso lo adquieren de una otra manera. Ahora, Richard Cohen. Déjame hablarle de Richard Cohen porque quiero que entiendan quién es él. Él es un ex homosexual. Él estuvo 30 años en el mundo del homosexualismo. Es un psicoterapeuta muy reconocido. Durante muchos años fue activista a favor de los homosexuales. A los homosexuales les ha dañado, les ha dolido en el alma lo que pasó con Richard Cohen. Richard Cohen finalmente superó totalmente su homosexualidad. No solamente la superó, sino que la venció, le han puesto trampas, lo han hecho tratar de caer. Él ya no tiene ningún interés en el mundo homosexual, es totalmente heterosexual. Estamos hablando de un homosexual completamente restablecido. Y él, al ser un psicoterapeuta norteamericano muy conocido, explica en sus libros, no se nace homosexual. Y lo ha mostrado las evidencias científicas a través de sus libros y sus charlas y conferencias. Ahora, desgraciadamente, como él escribió esos libros, ha estado vetado a nivel mundial por todos los grupos de activistas de los homosexuales. Y ellos quieren desarraigar de la tierra o sacarlo de la tierra a Richard Cohen. Pero bueno, es una persona que ha explicado un poquito acerca de lo que estamos mencionando. Básicamente, el homosexualismo tiene 3 objetivos. Miren cuáles son los objetivos, ya están bien marcados. Luchar constantemente por medio de grupos de presión, promoviendo la homosexualidad para que sea como una opción aceptable ante la sociedad. El movimiento político gay ha influido en la opinión pública, logrando los mayores de los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Redefinir el concepto legal. Ya muchos países le pusieron el término matrimonio igualitario.
Sabemos que de aquí a 9 años la tierra va a ser Babilonia, esto va a ser así, esto va a venir. La otra es la adopción legal de los niños. ¿Qué va a pasar con esos niños? Ya sabemos ya, pero ha sido aprobada la adopción. Ya pueden ver algunos titas que andan con sus niños. ¿Por qué? Porque tienen suficiente dinero para adoptar niños. Y el tercer objetivo es más terrible, es la legalización de la pedofilia. Y esto ya lo firmaron, ya está firmado, hermano. La homosexualidad, como les dije, es contra la naturaleza, amenaza la vida. ¿Cómo lo podemos demostrar? Bueno, la Biblia nos presenta varios versículos. En la palabra de Yahweh no vas a encontrar ningún apoyo a la homosexualidad. Eso no existe. Ellos tratan de buscar la relación entre David y Jonatán como que eran homosexuales. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 26, hablando acerca de la forma en que Roma se estaba contaminando o se había corrompido, dijo: por esto Yahweh los entregó a pasiones, les llamó pasiones vergonzosas, pues aún son mujeres, cambiaron el uso natural con el que es contra natural, y Pablo le llama una actividad contra la naturaleza. Ya explicamos por qué amenaza a toda la vida. Y de igual manera los hombres, dejando el uso natural, se convirtieron en lascivia, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener a Yahweh en cuenta, Yahweh les entregó una mente depravada para hacer cosas que no conviene. Estamos hablando de una mente depravada. ¿De qué manera pues nosotros podemos mostrar que esto es contra la naturaleza? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Yahweh? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Yahweh. Levíticos capítulo 20, versículo 13. Si alguno se ayuntare, o sea, si tuvieron una relación en la cual se ayuntare con varón como con mujer, así como se ayunta una mujer con un hombre, si lo haces con un varón, abominación hicieron. Eso quiere decir que es algo desagradable contra Yahweh. Ambos deben ser muertos, sobre ellos será su sangre. Te vas a encontrar en Levítico 18:22. No te echarás con un varón como lo haces con una mujer. Eso es abominación. Y no tendrás tampoco ningún ayuntamiento amancillándote con él, con ningún animal, ni mujer alguna se podrá delante del animal para ayuntarse con él. Eso es perversión. O sea, la Biblia le llama a eso perversidad y explica que Yahweh destruyó a todas las naciones por hacer ese tipo de cosas. Pero esta sociedad se está encaminando rápidamente a ser Babilonia. Ahora tenemos a un par de hombres que se aman. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura acerca del verdadero amor? 1 Corintios 13:5, que lo que dice acerca del amor. El amor no hace nada indebido. Así que eso no es amor, eso es otra cosa. Eso es perversidad, eso es un problema, un trastorno. Eso es precisamente lo que es la clasificación hasta 1973, antes de las presiones políticas, lo que era la clasificación de la homosexualidad. Por lo tanto, la homosexualidad es contaminación. Estamos hablando que la persona está contaminada, y no solamente está contaminada, sino que también puede contaminar a otros, porque su situación no está resuelta y su situación mental no ha sido, su trastorno no ha sido solventado con éxito. Él se convierte en un factor contaminante para otros. Si ve un niño, va a querer hacer lo mismo con el niño. Ellos obviamente dicen que no. Por póliza, el 70% de los trabajadores de Disney son homosexuales, porque desde el punto de vista de gente de Disney dicen que los homosexuales trabajan mejor a los niños. Bueno, hablemos de contaminación. La Biblia me dice en número 22:5: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque ¿qué cosa es eso? Es abominación para Yahweh tu Elohim cualquiera que esto hace, y creo que es bastante claro lo que estoy mencionando. 1 Timoteo 1:9, el apóstol Pablo dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los injustos. ¿Quiénes son los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, homicidas, sodomitas dentro del grupo? Para los secuestradores, mentirosos, y para cuantos se oponen a la sana doctrina. Deuteronomio 23:17 dice: no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Ahora quiero que entiendan, está hablando de dos personas. Está hablando de la ramera y está hablando de los pedófilos, los sodomitas. Y no traerá la paga de la ramera ni el precio de un. Entonces esto es una situación muy terrible de la Biblia, porque la Biblia se los identifica con un grupo.
grupo todavía más fuerte. Te está hablando de dos tipos de personas. Te está hablando de una ramera y de un sodomita, y te dice que la ramera y el sodomita les llama perro, y es abominación a Yahweh Elohim, lo uno como lo otro. Ahora, si te vas a Apocalipsis capítulo 22, 14, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Queridos hermanos, bienvenidos a Babilonia. En menos de 9 años este planeta va a ser Babilonia. Y tú y yo no podemos hacer mucho. Ayuda a tu hijo, ayúdale a entender cuáles son los principios establecidos en este libro, especialmente en el libro de Yahweh, que es la palabra de Yahweh. Y tú y yo sabemos que realmente todo esto es un plan maestro, el plan de Satanás, para volver la tierra en confusión. Y tú sabes lo que sigue después: fuego del cielo. La guerra no solamente ha venido a través de desintegrar a la familia, no solamente a través de psicólogos, psiquiatras, o no solamente ha venido a través de una agenda que ha estado desparramándose a través de la política y ha logrado convencer a través de grandes sumas de dinero y a través de demandas legales a todas las personas que de alguna manera podían haberles ayudado. No solamente lo han logrado al hacer victoria en los lugares de los jueces donde se hacen las leyes. La agenda va mucho más allá que eso, y tenemos un ataque mucho más peligroso, que es el ataque a lo que comemos. Es el ataque al medio ambiente, es el ataque a todo lo que está a nuestro alrededor. El Padre, a través de su misericordia, nos ha dado mensajes que sabe que están ahí, y Él conoce el fin desde el principio. Él sabía que algún día tú y yo íbamos a vivir en una sociedad muy peligrosa, en una sociedad que iba a estar bombardeándonos, una sociedad que nos iba a atacar, una sociedad que iba a tratar de llegar a ser Babilonia. Como antes del diluvio, las personas eran sus pensamientos de continuo al mal, como en la época de Noé. Como en Babilonia, por eso Babilonia se le llama confusión. ¿Y qué es lo que estamos viendo a través de estas cosas? Confusión del hombre, confusión de la mujer, confusión de la sociedad, que ya no le puede decir al hombre que es hombre ni a la mujer que es mujer porque se enojan. Peligro de que nos llamen homofóbicos. Ahora estamos hablando, queridos hermanos, que Yahweh no comete errores, pero los seres humanos están tratando de decir que sí, que Hashem comete errores. Los errores vinieron hace mucho tiempo, en la caída, y alguien dirá: es un error que yo haya nacido, es un error que se te haya dado la oportunidad de tener la vida eterna. Y déjame repetírtelo una vez más, porque tal vez tú dices: Adón, es un error que yo haya nacido en este mundo lleno de pecado, es un error porque yo muchas veces le he dicho: ¿por qué nací así pecador? ¿Por qué nací con esta ley en mis miembros que me lleva sujeto a la ley de pecado? No fuimos creados para eso. Cuando Yahweh nos hizo para que fuéramos felices para siempre, pero nacemos en un mundo que no somos felices, y nacemos en una situación que hay una ley en nuestros miembros que nos lleva al pecado. Todos podemos pensar que es un error que nacimos así, pero no es un error. Estamos viviendo bajo la gracia, porque la ley había dicho que el día que pecáramos teníamos que haber muerto. Pero Hashem nos dio la posibilidad de existir, porque Él puede llevarnos a un lugar de delicados pastos y aguas de reposo, donde vamos a poder vivir felices para siempre. Lo único que Él necesita es que tú y yo firmemos el acuerdo y que estemos de acuerdo con Él. Y el Padre, en su misericordia, nos ha dado la oportunidad de vivir esta vida. Sí, vamos a ser infelices, es cierto, pero en esta vida es la que Yahweh nos dio, la oportunidad de nacer para ver si podemos o quieres acceder a la vida eterna, donde vas a ser completamente feliz. ¿Es un error que se te haya dado la oportunidad de nacer para tener vida eterna? ¿Qué prefieres? ¿Que se te dé la oportunidad de nacer y acceder a la vida eterna, o no nacer y ya? Porque esa era la opción que teníamos. La opción era, después de que nuestros padres pecaron, pero Yahweh nos dio la oportunidad de nacer para ver si queremos vivir para siempre. Y todos tenemos que aceptar esa situación. Al hablar acerca de las personas que tienen trastorno del género, no tienen un problema muy lejos que nosotros tenemos. Todos tenemos inclinaciones al pecado. Todos tenemos una ley en nuestros miembros que nos lleva sujetos a algo que sabemos que está mal. Hay algo en nuestros cuerpos que nos lleva hacia algo que no debemos hacer. Pero es ahí donde los seguidores del Mashiach confiamos en un Elohim todopoderoso que nos puede ayudar a vencer. No hay pecado que no pueda ser vencido por el poder de Yahweh. No hay inclinación, no hay tendencia heredada o cultivada que no podamos vencer por amor de Yahweh. Así que podemos saber que esto va mucho más allá. El ataque a la alimentación es algo más terrible de lo que nosotros podemos pensar. El Padre había previsto en esta época, y para eso había colocado en su santa palabra un libro escrito para el tiempo del fin. Estoy hablando del libro de Daniel, y ese libro fue escrito para el tiempo del fin. ¿Y cuál era la dieta que Hashem le dio a Daniel para el tiempo del fin? Frutas, legumbres, agua. Pero pareciera ser que a nosotros no nos gusta esa idea. Queremos que estén incluidas las cosas que a nosotros nos gustan. Pero no se trata de lo que a ti te gusta, o me gusta a mí, o te gusta a ti. Se trata de lo que debemos hacer.
y lo que es correcto y de lo que es adecuado hacer. No es que el padre quiera ser alguien que viene a molestarte, no es por fastidiarte o por molestarte, es por ayudarte, es por facilitarte el camino, es por evitarte problemas, que Hashem lo hace. Él colocó en su santa palabra las lecciones. ¿Para qué? Para que los seguidores del Mashiach del tiempo del fin no tuviéramos problemas. Ahora no se ponen a darnos los detalles, no se ponen a explicarlos con lujo de detalle. Cuando el Padre le habla allá en el desierto al pueblo de Israel y le dice, mira, no vas a comer alimentos inmundos. Pero Padre, yo quiero comer tlacuache. No lo comas. Quiero comer puerco. No comas puerco. Pero Padre, ¿por qué? Nada más no lo comas. Mira, te voy a decir qué animales no puedes comer. No comas animales que no tienen pezuña hendida y no son rumiantes. No comas eso. No te comas peces que no tienen aletas y escamas. Esos no te los comas. El Padre no les explicó por qué. Solamente les dijo que no los hicieran. No es el trabajo del Padre ponerse a explicarlos por qué. Pero al llegar al tiempo del fin, empezamos a darnos cuenta por qué razón el Padre lo prohibió. Consejo para el tiempo del fin: no comer carnes. Pero pareciera ser que no nos gusta la idea. Los alimentos son parte del proyecto Babilonia de Satanás. Satanás ha creado a través de los alimentos una serie de problemas. Y el principal problema de la carne es que inflama, excita, aumenta las bajas pasiones naturales del hombre. Ahora, el ejemplo más claro y más sencillo que tú puedes encontrar: ¿qué hace para que un perro se haga más bravo? Pues le das carne y se le da sangre mucho mejor. Ustedes se van a dar cuenta que la sangre está prohibida desde el Antiguo Testamento. Y en el tiempo del fin, Yahweh prohíbe la carne. Ahora, si tú quieres estar inflamando las bajas pasiones naturales, allá anda tú. Pero si así ya está difícil mantenerse fiel a Yahweh, el punto es que la carne inflama las bajas pasiones naturales. Hay una serie de químicos, hay una guerra química en el planeta a nivel microscópico por el control de nuestras mentes, por el control de nuestros cuerpos, por el control de todo lo que se mueve. La guerra, el proyecto de Babilonia no es solamente separar los hijos, no nada más es hacer una agenda legal, no, también va a nivel pensamiento. Satanás quiere lograr que los seres humanos acepten Babilonia. Y para eso lo hace a través de todo. Esto no lo reconocen los que venden comida, por supuesto que no. Las asociaciones de ganaderos no lo reconocen. Los gobiernos que hacen negocio con los agricultores no reconocen lo que está ocurriendo, pero es una realidad. Por ejemplo, el principal problema tenemos es que somos demasiados habitantes en la Tierra y estamos hablando que somos casi 7.000 millones de seres humanos. No tenemos suficiente comida para alimentar 7.000 millones de seres humanos. Y como no tenemos suficiente comida, entonces hay que proteger la poca comida que tenemos. Ahora, no solamente los humanos comen, también comen los insectos y también comen los animales del campo. Ahora los insectos tratan de comerse los granos y tratan de comerse las plantas que los seres humanos comemos. Desgraciadamente, la sobrepoblación de insectos que tenemos en la Tierra, las grandes plagas amenazan la poca comida que tenemos para comer. Hay que defendernos de los insectos, no podemos cuidar una planta todo el tiempo. Entonces lo que hacemos es que entonces le ponemos un veneno para que mate a los insectos. El problema es que ese veneno no se va, el veneno se queda en la plantita y después nosotros nos comemos ese veneno. Ese veneno tiene repercusiones en el cuerpo. En el tiempo del fin se han creado otros seres microscópicos que entran en el cuerpo humano que antes no entraban, produciendo cosas en el cuerpo humano que antes no se conocían. ¿Cómo se logró eso? Bueno, a través del cambio en las cosas que estamos comiendo. Se han hecho bacterias que han sido resistentes a cualquier tipo de veneno para poder sobrevivir. La piel de las plantas, o como lo podemos llamar, la textura de las plantas, la forma que están construidas, tiene que defenderse del mismo veneno que les fue colocado en ellas. Así que las plantas han producido cosas para defenderse. El resultado es que esas cosas no estaban antes cuando nosotros comíamos esa comida, están hoy. Y los seres humanos han creado también una serie de cosas a través de poder vender. Esto lo puedes ver en la revista Discovery. Hay una investigación que nosotros estamos contaminando nuestra comida con sustancias. Solamente las plantas con pesticidas, sino que también los animales están siendo inyectados con una serie de hormonas, sustancias, específicamente hormonas, que pueden funcionar como hormonas. Por supuesto que los gobiernos de la Tierra lo van a negar. Tú preguntas, ¿la carne tiene hormonas? Te van a decir, no, es un mito, eso no existe, eso no es verdad. Pero están las pruebas. Tú puedes ver el veterinario con las jeringas en la mano de lo que le acaban de inyectar a las vacas en Estados Unidos de Norteamérica. Esas pruebas de laboratorio, estudios serios. Hablemos acerca de lo que es lo que producen estas sustancias en los animales. Esto que tú ves es un pollo que en 70 días alcanza una estatura si come cosas normales, como las plantas que se pueden comer, el maíz que se encuentra. Ahora, el maíz hormonado o el alimento hormonado o las hormonas colocadas en los pollos, en 48 días
quiero que entiendas, casi 30 días o 20 y tantos días menos, llega a estar no solamente del mismo tamaño, sino que el doble de peso. Por supuesto que a un vendedor le conviene un pollo de este tamaño. ¿Y por qué? Porque lo consigue en menos tiempo y lo consigue de más peso, mayor venta, mayor dinero. El vendedor no le interesa, no le importa si tú vas a tener efectos secundarios. Lo que él quiere es que tú le compres lo que él vende. Es exactamente lo mismo. ¿Cuál fue la razón por la cual las mamás se fueron de sus casas? Para ganar dinero. ¿Cuál es el Dios de este mundo en realidad? El Dios de este mundo es el dinero, y a través de este dinero Satanás ha llegado al mundo, a Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿cómo funciona? El vendedor logra hacer que un pollo normal, sino que sea un pollo hormonado. Por supuesto que los gobiernos de la tierra no lo van a reconocer. Los veterinarios no lo reconocen, niegan la existencia de hormonas en la carne de pollo. Pero ¿a quién le vas a creer? ¿A los veterinarios o a los pediatras? Pero ahí tienes una pediatra del mismo país. En el país que se niega que hay carne de pollo hormonada, vas a encontrar una pediatra llamada María José Ramírez que afirma que tiene casos de desarrollo temprano y que a veces, al suprimir la ingesta de pollo, desaparecen ciertos síntomas de pubertad relacionadas con el consumo de pollo. Tenemos una pediatra que dice que ella trabaja con niños que llegan a la pubertad demasiado rápido, que están teniendo síntomas que están siendo hormonados. Obviamente los papás no llevan a que los inyecten con hormonas. Entonces, ¿de dónde están obteniendo las hormonas? Entonces la pediatra dice, no comas pollo. Y como los niños dejan de comer pollo, automáticamente los niños comienzan a recuperarse y tienen una mejora. Pero vas con los que trabajan en este asunto y dicen, no, nosotros no les ponemos hormonas. Pero yo le creo más bien a los pediatras que a las personas que están encargadas de vendértelo. En el grupo UVESA, que se dedica a producir pollos hormonados, y hablan que es un mito las hormonas. ¿Qué cosas son las hormonas en el pollo? De paso, ¿qué le ponen al pollo? Le ponen hormonas femeninas llamadas estrógenos. Y tenemos las hormonas masculinas que se llaman testosterona. Y quiero que entiendan que esas dos hormonas están en la carne. La testosterona y los estrógenos están en las carnes. La carne roja tiene altas dosis de testosterona. ¿Para qué le ponen testosterona? Para que hagan más músculo las vacas, para que se pongan más fuertes los toros. Ahora, ¿qué pasa con esta gran cantidad de hormonas? Las hormonas, hermanos, déjame explicarte qué son. Mira lo que es la definición de hormona. Son sustancias secretadas por células especializadas, localizadas en glándulas de secreción interna o glándulas, o también por células epiteliales, cuyo fin es de afectar la función de otras células. ¿Para qué fueron creadas las hormonas? Para afectar el cuerpo, para afectar la mente, para afectar las emociones, para afectar los pensamientos. Para eso fueron hechas las hormonas. Ahora, ¿dónde están las hormonas? Bueno, las hormonas específicamente se producen en diferentes partes del cuerpo. Esta sustancia entra a través del sistema sanguíneo y llega hasta la neurona. La neurona es la célula de tu cerebro. La neurona prácticamente te dice cómo vas a funcionar, cómo vas a actuar. Las hormonas lo único que van a hacer es afectar la célula cerebral para que la persona actúe de tal forma o de tal manera. Ahora los hombres comienzan a pensar con las mujeres y las mujeres comienzan a pensar como los hombres. Estas hormonas buscan el receptor que tienen que buscar. Si es una hormona femenina, va a buscar ese receptor. Si es una hormona masculina, va a buscar este receptor. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que la persona es estimulada a pensar como debe pensar una mujer o como debe pensar un hombre. Eso es básicamente lo que te estoy mencionando. ¿Es una realidad? Claro que sí. El estrógeno es un grupo de hormonas que juegan un papel muy importante en el desarrollo reproductivo de las mujeres. Esas moléculas afectan no solamente la forma de desarrollo físico, sino que también afectan el desarrollo emocional de la mujer. Para que entiendan, por ejemplo, deja de producir estrógenos. ¿Cuándo pasa eso? El desequilibrio hormonal ocurre todos los meses en la mujer. Cada mes la mujer tiene un desequilibrio hormonal. Cuando viene ese desequilibrio hormonal, la mujer se siente rara, se siente distinta, piensa distinto, actúa distinto y se siente distinta. Porque hay un desequilibrio hormonal. Cuando viene la menopausia, dejan de producir obviamente hormonas. La mujer entra en una etapa que a veces los hombres decimos, no la entiendo. Y ella tampoco se entiende. Está en una situación en la que no sabe. Porque todo su equilibrio emocional está desequilibrado porque no tiene la hormona. Ahora, ¿cómo hace para conseguir la hormona? Va con el médico le dice, bueno, usted necesita hormonas. Le mandan una receta que se tome unas pastillas, le dan unas cápsulas y se va a la señora a la casa, toma las pastillas, se las pone en la boca, se las traga, se baja el estómago las identifica como hormonas, las manda al sistema sanguíneo y automáticamente empieza a activar los receptores y la mujer se pone estable.
Ahora, ¿qué pasa cuando un hombre agarra una pierna de pollo cargada de hormonas femeninas? La hormona no sabe que está en el cuerpo de un hombre. Se va al estómago, el torrente sanguíneo lo manda al cerebro y la hormona femenina va a tocar los puntos que debe tocar en una mujer. Pero la hormona no sabe que está en el cuerpo de un hombre. ¿Y qué pasa con el hombre? Ahora quiere andar testeando y quiere ver novelas. Y le dan ganas de llorar, y quiere hablar por teléfono, y se quiere poner rayitos en la cabeza, y se quiere hacer manicure y pedicure, y se andan rasurando las axilas y las piernas, y se quieren ver bonitos, y se la pasan en el espejo viéndose. Qué lindo soy, qué bonito soy, como me quiero. Lo que tenemos es un problema hormonal. ¿De dónde vino? Vino a través de la comida. Y a eso le aumentamos los problemas que teníamos, que su papá y su papá no lo criaron, y le aumentamos el bombardeo legal que tenemos a nuestro alrededor. Lo mismo ocurre obviamente con la mujer. Ahora entendamos que la mujer y el hombre tenemos dos hormonas, pero esta parte científica, miren, la concentración de testosterona en el plasma sanguíneo de un adulto humano masculino es 10 veces mayor que la concentración en el plasma de adultos humanos femeninos. O sea, los hombres tenemos 10 veces más testosterona, pero ¿saben en este momento cuál es el porcentaje que tiene la mayoría de los seres humanos en Estados Unidos? Varones, 3 veces más. Los varones de Estados Unidos solamente tienen 3 veces más testosterona en el torrente sanguíneo que la cantidad de estrógenos que tienen. La cantidad normal que deberían tener es 10 veces más, pero tienen 3 veces más. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo van a pensar entonces los hombres de Estados Unidos? ¿Y cómo piensan los países de Europa? ¿Por qué creen que en Europa quieren hacer que la mujer sea la que dirija? Obviamente, los hombres de hace 50 años atrás, la edad de hierro, no entienden lo que piensan los hombres de esta generación. Los hombres de esta generación piensan muy diferente a como pensaban hace 50 años, cuando no había una guerra a nivel hormonal. ¿Estamos conscientes de esta guerra? No. Lo único que nos interesa es que sepa rico el pollo que nos vamos a comer. Ahora te enojas y gritas y lloras. Quiero que entiendas que a través del consumo de la alimentación debemos de tener 20 veces más, pero cuando no tenemos una alimentación adecuada, ni siquiera tenemos 10, tenemos 3. El 20 que deberíamos tener no lo tenemos. Por eso los hombres ya no son tan hombres. Y las mujeres ya se están desesperando porque no encuentran hombres. Y algunos dirán, ay More, pero esto es una realidad. Ustedes lo saben, hermano. ¿Qué es lo primero que hace una persona que quiere cambiar de sexo? ¿O qué es lo que hacen con una persona que quiere ser homosexual? Lo primero que hacen es un tratamiento a través de estrógenos. Los hombres usan la hormona para efectuar los cambios en su cuerpo que los hará parecer más femeninos. Y eso es obviamente algo que ocurre. Ahora, la contaminación no solamente viene a través de las carnes, viene a través del agua y viene a través de los plásticos. ¿Cuándo se inventó el plástico? En el siglo antepasado, y se empezó a practicar después de 1930, cuando se eliminó el cáñamo para introducir el plástico. Los efectos feminizantes, obviamente, son efectos que no podemos evitar. Los efectos que se pueden observar son el crecimiento del tejido mamario, la sensibilidad alrededor de los pechos, el engrandamiento del pezón, la suavización de la piel, la reducción del tamaño de los testículos. El consumo de estrógenos también puede reducir el crecimiento del vello facial, que el cuerpo sea más femenino. El consumo de cantidades más pequeñas de estrógenos puede hacer exactamente lo mismo. Y por supuesto, los cambios psicológicos son esperados. ¿Qué produce el consumo de hormonas? Cambios psicológicos. Yo no soy un endocrinólogo, soy un profesor, soy un moré, pero tengo que meterme en esto porque si no, de otra manera nuestras mentes van a ser contaminadas. Esta civilización moderna, con gran cantidad de comida, hay un montón de contaminantes alrededor del ser humano y los resultados son alarmantes. Déjame presentarte, por ejemplo, una de las cosas que encontraron, que se ha producido un declive generalizado en la cantidad de semen en los últimos 50 años. Los seres humanos producimos más de 1 millón de espermas al día. Pero quiero que entiendas, donde deberíamos tener 1 millón, ahora solo tenemos 400.000. Estamos hablando de un declive generalizado. Esto es en todo el planeta Tierra. O sea, los hombres producen menos esperma que lo que se producía hace 50 años. ¿Por qué? El medio ambiente, la comida, las cosas que se encuentran. El resultado es que de aquí a 9 años, escúchalo bien, de aquí a 9 años, Babilonia, en la producción del amenaza la procreación de la vida, de los seres humanos, la continuidad. Los hombres ya no van a tener para procrear. ¿Qué está pasando? Quiero que entiendan que esta gran cantidad de estrógenos en el ambiente no solamente afecta al hombre, también afecta a la mujer. La mujer tampoco debe tener tanto estrógeno en el cuerpo. Demasiados estrógenos en el cuerpo de la mujer han producido los siguientes efectos. El cáncer de mama, que en 1960 el promedio era 1 de cada 20, el día de hoy se puede encontrar en 1 de cada 8. Y de aquí a los 9 años, el cáncer de mama va a ser 1 de cada 2. Por la cantidad de estrógenos. ¿Podemos evitar tú y yo que hayan tantos estrógenos? ¿De dónde surgió esta amenaza? ¿Por qué tantos estrógenos?
¿Por qué le quitaron los hijos a las mamás y a los papás? Hay una mente maestra que se encargó de poner todos los hilos, todas las piezas. Una mente maestra está detrás, una guerra. Alguien detrás tejió los hilos para crear una sociedad muy pronto que sea igual que Babilonia. Y obviamente lo que faltaba eran los medios masivos de comunicación. El asunto del plástico es algo que podemos encontrar en el año 1919, y el plástico no produce estrógenos, pero produce una sustancia que actúa inhibiendo la testosterona, al grado de que en algunos lagos los lagartos están cambiando de género, se están haciendo femeninos. Y bueno, hay otras consecuencias. Todo esto afecta a los seres humanos. Es una realidad. Nos queda solamente el ataque mundial a través de los medios masivos de comunicación. Y esto es más que evidente. La televisión, los medios de comunicación son pro-homosexuales. Y es una guerra total, completa. ¿Y de cuándo empieza? Desde que los niños están entre los primeros 6 años. Con las caricaturas, Satanás comienza a bombardear sus mentes para que el estilo homosexual, quieren que los niños sean bisexuales, es lo que Satanás trata de hacer a través de los medios masivos de comunicación. ¿Cómo lo podemos encontrar? Una de las partes conservativas, después que se autorizó el matrimonio entre el mismo género, hicieron un estudio entre los homosexuales y lo que encontraron es que los homosexuales no permanecen fieles, el famoso matrimonio, me caso por amor, el hombre y el hombre, no parecen fieles por más de 6 meses. No hay homosexual en Nueva Zelanda que permanezca fiel por más de 6 meses. Esa es la realidad del mundo de los homosexuales. Tú vas a encontrar en todas partes. Es una guerra en lograr que la gente acepte en la mente que el homosexual está bien, que es un estilo de vida aceptable, que no hay problema. Obviamente, todo esto está en los medios masivos de comunicación y te vas a encontrar un triángulo hacia abajo. Todas las páginas homosexuales vas a encontrar varias referencias a la homosexualidad. Vas a encontrar piñas, vas a encontrar mariposas, vas a encontrar arcoíris, triángulos hacia abajo. Todo eso representa el color que los homosexuales han escogido para representarse a sí mismos, o es el color homosexual. Es el color morado, que es la mezcla del azul con el rosa. Cuando el rosa y el azul se unen, ¿qué color tenemos? El azul es el color del hombre, así siempre ha sido. ¿Y el color de la mujer cuál es? El rosa. Y cuando unimos el rosa con el azul, ¿qué color tenemos? El morado es el color de los personajes infantiles. Y estamos hablando de un nivel de niño de 0 a 3 años, en que los niños todavía no se identifican, no saben lo que van a hacer. En ese momento tenemos una guerra. Y si la guerra se complica porque lo que come le indica cosas distintas, tenemos una serie de problemas. ¿Sabían ustedes que la mayoría de los homosexuales en Estados Unidos son de cada 10 6 son mujeres? El lesbianismo es una cosa muy fuerte en Estados Unidos. Durante mucho tiempo se ha criticado a Bob Esponja por ser homosexual. Obviamente el creador de Bob Esponja dice que no, y él lo niega. Y le preguntan, bueno, entonces, ¿es homosexual o no es? Bob Esponja es asexual, quiere decir que no tiene sexo. La pregunta es, si no tienes sexo, entonces, ¿por qué lo vistes como hombre? ¿Por qué le pones pantaloncitos y por qué le pones corbata? ¿Por qué le pones camisa si no tienes? ¿Por qué lo defines vistiéndolo como tal? Y el mensaje a un niño es que Bob Esponja es un hombre que no actúa como hombre, sino que actúa como alguien que no tiene sexo. Obviamente el mensaje a través de Bob Esponja está por todas partes. Lo vas a encontrar en la cara de los personajes, ya es un sugerente de por sí. Vas a encontrar que todos ellos son niños pero viven solos. Una encuesta a través de diferentes medios llegó a entender que la mascota favorita de los homosexuales son los gatos. Ahora, Bob Esponja no tiene un gato, tiene un caracol, pero el caracol maulla. Bob Esponja vive en una piña. ¿Y qué le dije acerca de las piñas? Además, vive en un lugar que se llama el fondo del bikini. ¿Y qué cosa es el fondo del bikini? Los bikinis lo usan las mujeres. ¿Y dónde está el fondo del bikini? Bueno, ahí vive él. Estos personajes de Bob Esponja es un mundo moviéndose en un ambiente cosas que tú vas a encontrar constantemente haciendo el arco iris, tomándose las manos, actuando obviamente como todo ese tipo de conducta se van impregnando en la mente de los niños. Ese es el bombardeo psicológico que vamos a tener a todos los niveles en el mundo de los niños. La guerra por la conducta se vamos a encontrar en todos los medios. Vamos a encontrar a 2 de los animales más fuertes de la naturaleza, que son los rinocerontes, y ahí están comiéndose una ensalada con su pareja. Y eso lo vamos a encontrar en todas partes. Las ideas de que Bugs Bunny se pone a besar tantas besos a los hombres y le gusta besar a los hombres bigotones es algo que él acostumbra a hacer y que da mucha risa todo lo que hace, pero no puede faltar el satanismo y lo que tiene que ver con el espiritismo. Tú vas a encontrar personas que son mujeres cuando los moja y cuando no los moja son hombres. Y eso está por todas partes. La televisión está hecha, diseñada para que los seres humanos aceptemos el matrimonio de los homosexuales. Y la guerra por la pornografía y todo lo que se encuentra la vamos a encontrar por todas partes. Y están ideados estos temas para llevarte a una guerra. Esto es una realidad innegable. Algo está ocurriendo que está llevando a pasos muy agigantados a la sociedad a convertirse en Babilonia.
Y la batalla viene por varios frentes. Primero, desintegró la familia, se fue a asuntos legales, ya le hablé acerca del amor, y luego utilizó la comida, todo los afecta, el medio ambiente y también los medios masivos de comunicación. Y por todos esos frentes están llevando a nuestra sociedad a convertirse en Babilonia. ¿A quién se le ocurrió esa idea? ¿Fue algún ser humano que en algún momento en su casa se puso a pensar y decir, voy a lograr que todo esto ocurra? Fue un ser humano muy inteligente, muy astuto, para lograr que todos los países se pusieran de acuerdo. Un ser humano muy astuto se puso de acuerdo para lograr que los derechos civiles, para que las mamás dejaran a sus hijos, para que la guerra a través de la comida, motivados por tener más dinero y por la avaricia humana, lograra contaminar todos los seres humanos. Para que poder tener un envase práctico a través del plástico que afecta al ser humano y no importe, porque lo que importa es costos de producción para tener más ganancia. ¿A quién se le ocurrió todas esas ideas que llevan a la sociedad a convertirse en Babilonia? Yo te voy a decir, un enemigo ha hecho esto, y ese enemigo no es humano, es el enemigo de Yahweh, y el objetivo que tiene es destruir al ser humano. Pero todo esto hay solución. Por eso el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2, nos dice: así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Yahweh, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Yahweh, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo. No te conformes a lo que está ocurriendo, a las presiones externas, a todo lo que está ocurriendo. No te conformes, confórmate a lo que está escrito en la Santa Torá de Yahweh. Así que nuestras ideas no están basadas en lo que dicen, en las presiones, en lo que me van a decir homofóbico, o en lo que me van a criticar. Está basado en lo que dice Yahweh a través de la palabra. Transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Yahweh. Yahweh quería que fueras un hombre, Yahweh quería que fuera una mujer, y es buena la voluntad de Yahweh. Es agradable y es perfecta. ¿Pero qué puedo hacer? Yahweh puede, Él puede hacerlo. Él tiene el poder. En 1 Corintios 6:11, el apóstol Pablo dice: y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Yahshua HaMashiach. Yahweh dio su Ruach como poder divino para vencer todas las tendencias al mal heredadas y cultivadas, y para grabar su propia imagen en el ser humano. No estás solo. Tienes una guerra, sí, pero no estás solo. Hay poder de Yahweh para vencer. Puedes ser curado. Yahweh puede abrazarte. Él puede llevarte a la victoria. Hay un proyecto creado por el enemigo para convertir la sociedad en Babilonia, pero no lo puede hacer en tu vida. Hay una palabra ahí en Mateo 24. El que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Yahshua te llama a permanecer fiel. Hay que hacer cambios, hermano. No nos gustan los cambios, pero hay que hacerlos. Son necesarios para poder estar en pie. Si este audio fue de bendición para tu vida, por favor, dame un like, suscríbete al canal y que Yahweh te dé shalom.